Welcome to another. Welcome to another. Welcome to another. Bienvenido a otro ejemplo sobre cómo graficar y encontrar los principales componentes de una hipérbola cuando la ecuación se entrega en forma estándar. Lo primero que debemos reconocer es que la forma de la ecuación nos dice si tenemos un eje transverso vertical o horizontal. Mirando nuestra ecuación, desde que tenemos la parte y de la ecuación, la parte 10 de la ecuación, vamos a tener un eje transverso vertical. Lo que significa que la hipérbola se abrirá arriba y abajo, así que siempre pienso en esto como si la fracción positiva es la parte y tenemos un eje transverso vertical. Si la parte 10 de la ecuación es positiva, luego tenemos un eje transversal horizontal. Para revisar esto de nuevo, si la parte 10 de la ecuación es primera, la parte y tenemos un eje transversal horizontal. Así que la hipérbola se abre a la izquierda y derecha. Si la parte y de la ecuación es primera, la parte 10, tenemos un eje transverso vertical, y la hipérbola se abre y arriba. Ahora que sabemos tenemos un eje transverso vertical, vamos adelante y encuentre el centro de la hipérbola. Tendrá coordenadas h, k y como tenemos la cantidad x más 2, la coordinación x es menos 2. Y porque tenemos la cantidad y, 3, la coordenada y es 3. Son menos 2,3 hexasiemens nuestro centro. Siguiente, el denominador de la primera fracción, o la fracción positiva, en nuestra ecuación igual a cuadrado, y el denominador de la fracción sometemos igual b cuadrado. Sabemos que a cuadrado igual 9, y b cuadrado igual 16. Así que a cuadrado igual 9, el valor positivo de a sería 3, y si b cuadrado igual 16, el valor positivo de b igual 4. Así que conocer el valor de a y b nos permite encontrar las vérticas, que son los dos puntos finales del transverso, o eje principal, así como los puntos finales del eje conjugado, a veces llamado el eje menor. Porque tenemos un eje transverso vertical, las dos verticales serán unidades a por arriba y por debajo del centro. Y desde a igual 3, este es el centro, un vértex estaría aquí 3 unidades sobre el centro, el otro vértex sería 3 unidades bajo el centro, o aquí. Tenga en cuenta que las coordenadas serán menos 2,0 y menos 2,6. De nuevo, estos son también los puntos finales del eje transversal, y ahora encontraremos el foci más tarde. Para encontrar los puntos finales del eje conjugado, los puntos finales serán b unidades a la izquierda y derecha del centro. Como este es el eje conjugado, tiene una longitud de 2xb donde el centro es el punto medio. Entonces, si b igual 4, un punto final sería 4 unidades a la izquierda del centro aquí. El otro punto final sería 4 unidades a la derecha del centro, que estaría aquí. Y otra vez, este segmento aquí sería el eje conjugado o eje menor. Mirando el plano coordinado podemos ver las coordenadas serían menos 6,3 y 2,3. Ahora podemos haber encontrado las vérticas al agregar, y restar 3 a la coordinada y del centro, y podríamos encontrar los puntos finales del eje conjugado agregando, y restando 4 de la coordinada x del centro. Si queremos pero pienso hacerlo gráficamente tiene mucho más sentido. Ahora, desde aquí vamos a dibujar un rectángulo que nos ayudará a dibujar las asímpotas de la hipérbola, donde los 4 puntos finales que tenemos aquí serán el punto medio de cada lado del rectángulo. Así que el rectángulo se vería así. Aviso como la longitud de estos dos lados sería 2a. La longitud de estos dos lados sería 2b. Y las asíntotas de la hipérbola contenía los diagonales de este rectángulo. Así que un asímpoto sería esta línea aquí, y el otro asímpoto sería esta línea aquí. Y tener estos gráficos en el plano coordinado será mucho más fácil para nosotros encontrar la ecuación de estos asíntotas, pero antes de hacer esto,
Encontremos las coordenadas de los dos foci y otra vez, porque tenemos un eje vertical mayor, los dos foci serán c unidades sobre y por debajo del centro. No tenemos el valor de c, pero podemos encontrar a c utilizando la ecuación c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, que siempre es verdad para una hiperbola. Recuerda, ya sabemos a cuadrado y b cuadrado. Utilizando nuestra ecuación y los valores conocidos de a cuadrado y b cuadrado, que significa c cuadrado debe ser igual a cuadrado, o 9, más b cuadrado, que es 16. C cuadrado igual 25. Solo estamos preocupados por el valor positivo de c, así que tomaremos el principio raíz cuadrada de ambos lados. La raíz cuadrada de 25 exasiemens 5, tenemos c igual 5. Bueno, si c igual 5, eso significa que los dos foci son 5 unidades arriba y debajo del centro. Así que un enfoque estaría aquí, y el otro enfoque sería 5 unidades debajo del centro, o aquí. Lo que significa que las coordenadas serían menos 2,8 y menos 2, menos 2. También podríamos encontrar estas coordenadas al agregar y restar 5 de la coordenada y del centro. Ahora, antes de graficar nuestra hiperbola, encontremos las ecuaciones de las asíntotas. Comience a encontrar la pendiente de cada una de estas líneas, y podemos hacerlo usando los valores de a y b, o solo usando el plano coordinado. Miremos primero esta línea que tiene una pendiente positiva. Para encontrar la pendiente, utilice el centro de la hiperbola, este punto aquí y este punto aquí. Aviso: si queremos pasar de este punto a este punto, tenemos que subir unidades a o hacer unidades de 3 y unidades b derecha, o 4 unidades derecha. Entonces, si esto es 3 y esto sería 4, la pendiente de esta línea es 3, 4. Así que llamaremos a este m1. Y ahora mirando a la segunda línea, o a esta línea aquí, que tiene una pendiente negativa. Si utilizamos el centro y este punto aquí, avise como tenemos que bajar 3 unidades, o bajar las unidades A, y 4 unidades derecha, o unidades B derecha. Así que esto realmente sería menos 3, y esto sería 4, así que podemos ver la pendiente de esta línea sería menos 3, 4. So m2 igual menos 3, 4. Esto es realmente todo lo que necesitamos encontrar las ecuaciones de estas dos líneas. Desde que tenemos las pendientes y también sabemos un punto en ambas líneas para encontrar las ecuaciones utilizando la forma de pendiente de punto de una línea, y luego solucionaremos la ecuación para usted. De nuevo, vamos a usar la forma de pendiente de punto de una línea. Sabemos que ambas líneas pasan por el centro, o este punto aquí, donde una línea tiene una pendiente de 3, 4, la otra línea tiene una pendiente menos 3, 4. Lo que significa una ecuación sería y, 3 igual la pendiente 3, 4x la cantidad x guión menos 2 o x más 2. La segunda ecuación sería y, 3 igual menos 3, 4x la cantidad x más 2. Así que estas son las ecuaciones de los dos asíntotas. Vayamos adelante y solucionemos por y, así que despejaremos a los padres, y luego solucionaremos por y, entonces tendremos y, 3 igual aquí distribuimos, 3, 4x. 3, 4 por 2 sería 6, 4 o 3, 2, so más 3, 2. Ahora vamos y agregamos 3 a ambos lados. Tenemos y igual 3, 4x. Agregar 3x a Siemens lo mismo que agregar 6, 2. 3, 2 más 6, 2 sería 9, 2. Y entonces para la segunda línea, otra vez primero borraremos a los padres. Aquí estamos distribuyendo menos 3, 4, así que es menos 3, 4x, 6, 4, 3, 2. Y entonces otra vez agregaremos 3 a ambos lados. Tanto tenemos y igual menos 3, 4x, y luego menos 3, 2 sería el mismo como más 6, 2. Eso sería 3, 2 o más 3, 2. Así que estas serían las dos ecuaciones de nuestros asintóticos. Ahora vamos adelante y gráfico nuestra hiperbola. Sabemos que va a contener las vérticas y enfoque a los asíntotas. Entonces,
La rama en la parte superior se vería algo así. Y la rama en la parte inferior se vería algo así. ¿De acuerdo? Espero que encuentre útil esta explicación.